Cuatro Fantásticos tienen el privilegio de ser uno de los primeros personajes creados por Marvel Comics y también uno de los primeros grupos de superhéroes exitosos de la compañía. Claro, obviamente también de ser queridos por muchísimos fans de este género, pero de una manera irónica e inversamente proporcional parece que nadie ha conseguido consolidar de una buena manera un éxito mínimamente igual en la pantalla grande. Y sí, sé que he dicho nadie, por eso te pido que te quedes a ver todo el video completo para que puedas entender del porqué de estas fuertes declaraciones. Retrocedamos el reloj un año atrás, en específico el 25 de julio del año 2025, el día del gran estreno mundial de los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Y es que en ese momento Marvel Studios, de la mano de Kevin Feige, estaba intentando lograr algo que nunca nadie había hecho, y no por falta de intentos anteriores. Y es que en ese momento Disney estaba intentando estrenar una buena película de los Cuatro Fantásticos. Por un momento todo parecía ir de maravilla con el proyecto, porque tanto la crítica especializada como el público en general la amaban. Les encantó todo de este filme, ya que era algo completamente diferente a lo que veníamos acostumbrados, no solo diferenciándose enormemente de las versiones anteriores, sino que de proyectos anteriores dentro del propio universo cinematográfico de Marvel, ya que esta estética retrofuturista tan atractiva, acompañada de personajes bien escritos, con secuencias de acción bien realizadas y por fin un villano que realmente imponía, aparentemente sería la combinación perfecta para que este sea el debut definitivo de la familia más famosa de Marvel en el MCU. Pero detrás de todo esto se oculta un problema que terminaría destruyendo el legado de esta película, que por muchas cosas era simplemente fantástica. Para sorpresa de todos, después de su estreno y posterior salida de carteleras de manera oficial, Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos terminó convirtiéndose en la película del MCU con peor recepción dentro de Disney Plus. Y es que realmente muy poca gente quiso volver a verla, pero ¿realmente qué fue lo que salió mal? ¿Cómo es posible que una película con tan buenas bases y querida por tanto público se convirtiera en la peor vista dentro del MCU en streaming, incluso teniendo ejemplos recientes como Eternals y The Marvels? Para resolver este gran enigma, aparte de volver a ver la película de manera detallada, tuve que adentrarme en la Deep Web, en muchísimos foros de fans de Marvel, y después de una intensa y ardua investigación de 20 minutos, pude ver un factor en común. Yo sé que aquí nadie viene a ver tecnicismos y cosas muy complejas, porque a fin de cuentas este es un video de entretenimiento sobre una película de Marvel, así que voy a explicarles de una manera muy sencilla, ya que ni yo termino de entender todavía por completo esto. En una película, el ritmo o el pacing, si quieres verte más gringo, en términos generales, es la velocidad en la que avanza la historia dentro del film. Hay historias que tienen un ritmo constante y frenético, lo que hace que uno como espectador no le dé tiempo de procesar realmente lo que está pasando y que genere esa sensación constante de adrenalina al ver la película. Del lado contrario de la cerca, hay historias que avanzan muchísimo más calmadas y pausadas, permitiendo que el público logre comprender cada escena y que reflexione sobre lo que está ocurriendo en cada momento antes de seguir, lo que nos da esa sensación muchísimo más íntima y acogedora de la película, logrando que la disfrutemos de una manera diferente. Dominar el ritmo es una de las habilidades más complejas para cualquier guionista, porque no existe realmente una fórmula exacta para poder conseguirlo. Es algo que se desarrolla con la experiencia, entendiendo el tiempo de una historia y aprendiendo a sentir cuando una escena necesita acelerarse o cuando por el contrario debe detenerse para que un momento tenga ese impacto que se merece. Precisamente por eso, aunque la mayoría del público no puede explicar técnicamente qué significa que una película tenga un buen ritmo, si es capaz de percibir cuando algo no encaja. Es una sensación casi como instintiva. Y ese es uno de los principales problemas de los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Su ritmo resulta extrañamente inconsistente. Hay momentos en los que la historia avanza a toda velocidad,
condensando meses de acontecimientos en apenas unos minutos, y en otros en los que la narrativa se detiene por completo, prolongando escenas que apenas avanzan con la trama. Esa falta de equilibrio provoca que la película nunca encuentre un flujo verdaderamente natural, y una vez que lo conoces todos esos acontecimientos, gran parte de su capacidad de sorprender o mantener el interés por segunda vez simplemente se esfuma. El mejor ejemplo de este problema aparece durante el primer acto. En apenas los primeros 20 minutos la película abarca entre 6 y 8 meses dentro de su propia historia. Sin embargo, como espectadores apenas somos conscientes de ello. El paso del tiempo solo se percibe gracias al avance del embarazo de Sue y un par de diálogos que mencionan el transcurso de los meses, pues casi como de pasada. Lo curioso es la enorme información que se concentra en ese breve espacio de tiempo. Descubrimos que Reed y Sue van a convertirse en padres, conocemos el origen de los Cuatro Fantásticos y varias aventuras que han vivido, incluyendo el enfrentamiento con algunos de sus villanos. De hecho, resulta algo irónico que se llame Primeros Pasos, ya que, como se nos muestra, llevan más de 4 años operando. Creo que es algo metafórico, algo como lo que pasó con Spider-Man Homecoming en su momento, ya que son los primeros pasos de los personajes dentro del MCU. Al mismo tiempo nos presentan el deseo de Johnny por poder regresar al espacio, la tensión que genera esto con Reed, el proyecto de la teletransportación en el que Reed lleva tiempo trabajando y los misteriosos mensajes que comienzan a recibir desde el espacio. ¡A huevo! Incluso hay tiempo de poder explorar un poquito más de la situación sentimental de Ben y mostrar muchas más escenas de la vida cotidiana, como las comidas familiares que buscan reforzar ese lado humano y familiar. El problema es que toda esta información está narrada con tanta rapidez que transmite esa sensación de haber ocurrido en cuestión de días, quizás durante una sola semana. Pero la realidad es muy distinta. Cuando termina esta primera parte, la película ha dejado atrás entre 6 y 8 meses dentro de su universo, y justo cuando aparece haber encontrado esa velocidad acelerada, ocurre todo lo contrario. Aparece Silver Surfer por primera vez y descubrimos casi de manera casual que ahora ya es Halloween, no porque la película dedique tiempo para poder mostrar ese cambio de estación, sino que simplemente los ciudadanos aparecen disfrazados en las calles. A partir de ese momento el ritmo cambia por completo. Los primeros 20 minutos resumieron varios meses de la historia, pero ahora la narración se ralentiza para poder seguir apenas en unas cuantas horas en el tiempo real. A partir de ese momento el ritmo cambia por completo. Los primeros 20 minutos resumieron varios meses en la historia, pero ahora la narración se ralentiza para poder seguir la historia en apenas unas cuantas horas en tiempo real. Reed explica que la nave de los Cuatro Fantásticos estará lista en 19 horas, y tras unas pocas escenas que transcurren durante ese intervalo, el equipo finalmente despega hacia el espacio. Ese contraste tan extremo es precisamente lo que hace que el ritmo se siente irregular. La película pasa de comprimir meses enteros en cuestión de minutos a dedicar una cantidad desproporcionada de tiempo a acontecimientos que ocurren prácticamente de un día para otro, rompiendo esa sensación de fluidez que la historia necesita para poder mantener al espectador completamente inmerso. Lo que es innegable, eso sí, son todas las secuencias en el espacio. Sigue sintiéndose espectacular, la tensión funciona, las apuestas se sienten reales, el sentido de la escala es enorme y el espectáculo cinematográfico está muy bien construido. Además, durante toda esta parte la película abandona el ritmo pausado que había manejado entonces y apuesta por una narración mucho más dinámica. Todo ocurre con rapidez, la acción no se detiene y la historia transmite una energía que contrasta por completo con el tono que es muchísimo más calmado y deliberado del resto de la película. Después de ese enfrentamiento, los Cuatro Fantásticos regresan a la Tierra y descubrimos que su viaje espacial duró un mes entero. Y sí, entiendo perfectamente que un viaje espacial requiere tiempo. Sin embargo, estamos hablando de un universo donde existen tecnologías como viajes más rápidos que la luz y sistemas de teletransportación capaces de mover enormes estructuras. Por eso, la forma en la que la película maneja el paso del tiempo en esta sección termina sintiéndose un poquito más desconectada, especialmente si recordamos que apenas 20 minutos antes habían resumido entre 6 y 8 meses de la historia, pues no sé, con absoluta facilidad. Lo más curioso es que ambas secuencias ocupan el mismo tiempo en pantalla. Cuando los Cuatro Fantásticos vuelven a casa, organizan una conferencia de prensa donde Reed toma una decisión que resulta bastante difícil de creer para alguien considerado como el hombre más inteligente del mundo, ya que este revela públicamente que Galactus les ofreció perdonar la Tierra a cambio de entregar a su hijo, y ellos obviamente rechazaron la propuesta. A partir de ese momento el planeta entra en una auténtica crisis, surgen disturbios en las calles, aparecen cultos
científicos que veneran a Galactus y hasta las instituciones financieras comienzan a colapsar. El problema es que todo este proceso dentro del universo de la historia debió desarrollarse durante varias semanas, pero se resume para el espectador en apenas un minuto. De la misma manera que aparece, también desaparece así como así. La solución llega cuando Sue sale a hablar a una multitud reunida frente a la Fundación Futuro, ahora acompañada de su hijo recién nacido. Así de fácil, con un discurso consigue calmar a cientos de manifestantes y devolver la esperanza a la población. A ver, esto es comprensible también, ya que queda bastante acorde con el tono de la película, ya que es un tono optimista y retrofuturista que propone esta versión del mundo, donde la cooperación y la confianza en el futuro formaba parte de la identidad de la sociedad. O bueno, así se veía el futuro en esos tiempos. Pero el problema sigue siendo el ritmo. Miren, hay que hacer un recuento. Acabamos de ver cómo varias semanas transcurren en apenas unos segundos. Antes de eso, presenciamos un viaje espacial de un mes en la pantalla que se siente como si hubieran pasado en apenas unos días. Y todo esto ocurre después de que la película condensara entre 6 y 8 meses de historia en apenas los primeros 20 minutos. Es una estructura temporal tan irregular que termina afectando la forma en la que percibimos el desarrollo de la historia. Y el siguiente ejemplo reafirma todo esto. Reed moviliza prácticamente el planeta entero para poder construir una gigantesca red de antenas de teletransportación alrededor del mundo. La película nos muestra la idea, el diseño, la fabricación y casi toda la instalación de la estructura en cuestión de instantes. Sin embargo, justo cuando están a punto de activarse, Silver Surfer aparece para destruir el proyecto, antes de ser finalmente detenida por Johnny. Y una vez más el ritmo vuelve a transformarse por completo. Cuando Galactus finalmente llega a la Tierra, la película abandona por completo esos enormes saltos temporales y, al contrario, decide concentrarse en un periodo extremadamente corto. De hecho, todo el enfrentamiento final ocurre durante una sola tarde dentro de la historia y ocupa prácticamente todo el último acto de la película, es decir, dedica casi el mismo tiempo en pantalla a narrar unas cuantas horas que el que antes había utilizado para poder resumir varios meses. Y ese es precisamente el verdadero problema. Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos nunca encuentra una cadencia constante. En algunos momentos comprime entre 6 y 8 meses de historia en apenas unos 20 minutos. En otra utiliza prácticamente el mismo tiempo para poder desarrollar acontecimientos que ocurren durante una sola tarde. No se trata simplemente de acelerar y desacelerar una narración, sino que de esos cambios tan bruscos que terminan rompiendo esa sensación de continuidad. Lo más interesante es que muy probablemente la mayoría del público nunca identifique el problema de manera consciente. Muy pocas personas salen del cine diciendo: oh, esta película tiene un mal manejo del ritmo. Lo que sientes es algo extraño, que algunas partes avanzan demasiado deprisa, otras parecen detenerse sin motivo y que al final la historia nunca fluye con la naturalidad que debería. Y creo que eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Me da mucha cosa porque más allá de este problema, Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos me parece una película realmente increíble y muy sólida en sí misma. Tiene personajes muy bien construidos, una identidad visual fantástica, secuencias espectaculares y un optimismo que la distingue del resto del universo cinematográfico de Marvel, pero un ritmo tan irregular que lamentablemente afectó la forma en la que el espectador experimenta toda la historia, y probablemente también influyó en que la película no conectara con tanta fuerza o con esa fuerza que necesitaba pues el público a largo plazo. Pero como siempre en mis videos, lo que más me importa es su opinión. ¿Qué es lo que realmente opinan sobre este tema? Me gustaría leer sus comentarios y darles corazón a las primeras personas que comenten. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Ya sabes que si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. También te dejo mis redes sociales por aquí para que vayas y me sigas, porque también subo cositas por ahí y podemos tener un contacto más directo. Ahora sí, sin nada más que agregar, recuerda que yo soy Rufino y nos vemos hasta una próxima misión. Adiós.